Ausangate es la quinta montaña más alta del Perú y la provincia de Canchis tiene el privilegio de tener el Cerro Vinicunca o Cerro de Colores, que está en el distrito de Pitumarca y que atrae turismo vivencial. Las que la visitan quedan impresionados por lo natural y místico del lugar, siendo acompañados mientras realizan el recorrido por aves, animales nativos y bellos paisajes. La Municipalidad Provincial de Canchis, mediante la Subgerencia de Turismo, visitaron el Cerro Vinicunca, con la finalidad de promover y mejorar las condiciones adecuadas que se les debe brindar a los turistas nacionales y extranjeros. Así lo dio a conocer el licenciado Manuel Saviescovich, alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis. Nos encontramos en el distrito de Pitumarca, en el sector de Chilca. Es una ruta inicio para la caminata hacia el Cerro de Colores, a la zona de Vinicunca. Actualmente tenemos un turismo aproximadamente de 200 a 300 turistas por día, lo cual la Municipalidad Provincial de Canchis, a través de la Subgerencia de Turismo, está promocionando, pero también está procurando de que se haga el plan regulador de esta ruta importante. Como estamos pudiendo observar, la cantidad, digamos, de unidades vehiculares que llegan al lugar, es un día viernes 20, y esto hace de que la municipalidad, a través de la Dirección Regional de Turismo y los entes y el gobierno local, podamos articular y darle pues la mayor grado de sostenibilidad y las garantías correspondientes al turismo nacional e internacional. Hay deficiencias que estamos viendo, por ejemplo, el estacionamiento, los comedores, los servicios básicos. Lo que falta también es la señalización de ruta. Es una ruta que a partir del mes de abril está teniendo el impacto de turismo. Entonces nosotros tenemos que accionar inmediatamente como Estado para poder hacer un trabajo más articulado y de preservar el trabajo más sostenible y articulado y de garantía al turismo internacional y nacional. Ya tenemos bastante tiempo promocionado, yo creo que el gobierno local, con el trabajo que está realizando el alcalde de nuestro distrito de Pitumarca, el doctor Teodosio Huancachoque, igualmente gestiones anteriores han ido impulsando la ruta del Ausangate, que es una ruta donde hay más de 100 lagunas y 28 kilómetros de nevados. Pero esto se incluye a esta ruta también de los cerros de colores. Esto hace de que el turismo tenga ya un impacto y una promoción correspondiente.
norte de Pitumarca, en Biluyo Plata, un lugar que nos está mostrando en la comunidad de Pampachiri este esplendor que estamos viendo, un cerro de 7 colores. Y también en este mirador tenemos el Ausangate, ambas en cierto modo una expresión de la naturaleza que nos ha mostrado que el turismo le está dando bastante importancia, y vemos que esto tiene que ser bastante planificado, debido a que estamos teniendo casi una afluencia de más de 200 turistas, un promedio por día. Esto a través de la gerencia del turismo de nuestra municipalidad. Queremos dar todo el apoyo a nuestra municipalidad distrital, igualmente a las comunidades, para trabajar articuladamente y que esto sea una fuente de trabajo sostenible. Nosotros estamos comprometidos porque tenemos todos los recursos, y sobre todo estamos viendo que gracias a las vías de comunicación y a la artesanía, al trabajo también de la cultura ancestral, se está preservando esto de Pitumarca. Yo creo que va a ser Pitumarca al mundo, y trabajemos en forma conjunta con nuestras municipalidades y con nuestras comunidades. Hacer una invitación, que es una nueva ruta turística que está a 2 horas y media de Cusco, una caminata de 2 horas. Este paisaje es una caminata de aventura, donde a un promedio entre 4.000 a 5.000 metros vamos a poder observar los Andes, lagunas, la cultura viva, los camélidos americanos, la cabecera del Ausangate y este cerro tan importante y tanta importancia de 7 colores. Creo que de acá han venido los tejidos de Pitumarca, que tanto tienen este valor a nivel de nuestra provincia y a nivel de nuestro país. Visite Vinicunca. Será una experiencia gratificante que definitivamente cambiará su vida.